Por eso damos gracias al Señor y como siempre, pues muy agradecidos por su intervención en nuestra vida, por habernos hecho sus hijos, por habernos dado tan hermosa oportunidad de que hoy podamos decir que somos sus hijos, que somos los llamados, somos los escogidos, somos los lavados por la sangre de Cristo Jesús, somos su iglesia, somos su pueblo. Amén. Así que bendiciones. A los que están ahí a través del Facebook Live, también bienvenidos. Aquí estamos, iglesia. Vamos a hablar hoy un tema muy especial. De pronto lo hemos escuchado tantas veces, pero bueno, traemos al pueblo lo que el Señor determina que se traiga, el alimento que su pueblo está necesitando en esa obediencia al Señor y Dios Todopoderoso. Así es que, iglesia, te invito ahí, ve tomando tu Biblia. Aquellos que les gusta ir estudiar, que son estudiosos de la escritura, de la palabra, para que vamos a leer juntos. Recuérdate, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y el establecer la palabra en nuestras vidas viene por la lectura de la palabra, el leer, el no cansarnos de leer, el no cansarnos de escudriñar. Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la escritura porque ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Así es que vamos a hablar hoy de lo que es el oficio, de lo que es el trabajo en el Señor, de lo que son los obreros, más propiamente, lo que es un obrero del Señor. Así es que esta predicación le hemos titulado como haz tu oficio, o sea, haz tu oficio, cumple tu llamado, cumple tu ministerio, haz tu oficio, iglesia. Así es que, bueno, aquellos que ya están ubicados ahí, que tienen la escritura, la palabra en sus manos, vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que es un obrero. ¿Qué es un obrero? Para que podamos entender mejor esta predicación, deberemos primero definir por la palabra o entender qué es un obrero para el Señor. ¿Qué es un obrero para el Señor? Para el Padre Eterno, ¿qué es un obrero? Por lo que tendremos que buscar, pues, primeramente en la escritura el significado de obrero. Y el significado de esta palabra obrero en el hebreo lo encontramos que es la misma raíz que Obed. O sea, y Obed es igual a adorador. Sabemos que en el hebreo, por ser un idioma, digamos, de palabras limitadas, alrededor de 6,000 palabras habían para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una palabra podría significar muchas cosas, podía tener muchos significados y dependía era del contexto tras el cual se estaba hablando. Por eso te repito, y esto lo he dicho en otras ocasiones, iglesia, la Biblia debemos interpretarla, estudiarla a través de los contextos, el contexto literario. Debemos tener cuidado cuando estamos leyendo para que así no saquemos un texto del contexto, como muy popularmente se dice, porque esto pues sirve para pretextos. Entonces, en el contexto en el cual la Biblia está hablando de obrero, está diciendo que es en el hebreo es la misma raíz que Obed y Obed es igual a adorador. En el segundo libro de Samuel, cuando David intenta llevar el arca de Dios que había sido primero tomada por los filisteos, entonces intenta llevarla de cualquier forma como él se le ocurrió llevar. Y esto trajo una muerte, fue la muerte de su amigo, de un guerrero, de un miembro del pueblo Usa, y por eso a ese lugar se le llamó Pérez Usa, o sea, por el dolor que esto causó de la muerte de este hombre. ¿Qué fue que causó la muerte? Dice que la temeridad de Usa lo llevó a poner la mano sobre el arca porque estaba siendo llevada de la forma en que el Señor no había dicho que fuese llevada, y como las vacas que iban ahí, el carruaje que iban llevando se movió mucho, Usa creyó que se iba a caer y puso la mano, y por esto dice que el Señor le quitó la vida. Esto hizo que David se enterase mejor de cómo debía llevar el arca. Mientras tanto, el arca estaba en la casa de Obed-Edom, y dice que la casa de Obed-Edom fue grandemente prosperada y este hombre fue muy bendecido porque el arca estaba dentro de su casa. Pero ahora entendemos mejor por qué, porque resulta de que Obed era un adorador y un adorador en la presencia del Señor. Wow. Estamos hablando de
de gente que logra hacer grandes cosas de la mano del Señor, como pasó con la casa de Obed, que pudo traer la bendición del Padre a su casa. Bueno, esto es algo ahí de historia bíblica. Ahora continuemos, dice, aunque la mayor referencia en el Nuevo Testamento la tomamos de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando estamos hablando de obreros. Dice segunda de Timoteo, como la conocemos en el capítulo 2, versículo 15, dice la escritura así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, un obrero. Ya vimos que un obrero es, del idioma hebreo, es simplemente un adorador. Pero como el Nuevo Testamento, como le conocemos, se escribió en el griego, vamos a ver esa definición de obrero, el idioma griego. Primero vamos a tener en cuenta que dice obrero y aprobado, porque está hablando de obrero, pero le está dando una cualidad a ese obrero y le está haciendo una exigencia. Ese obrero debe ser aprobado. ¿Por quién? ¿Por los hombres? ¿Por la sociedad? No, tiene que ser aprobado por Dios. Y aquí quiero decirte algo. Preocúpate por cumplir tu oficio, por hacer tu trabajo, así los hombres no te aprueben. Lo que tenemos que buscar es la aprobación del Padre. Esa es la más importante, porque dice la Escritura, ahí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 4, el Señor, el apóstol Pablo, mejor, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo que en estos postreros días vendrían gente, o sea, habría una situación en la iglesia, del pueblo de Dios, de que no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, alguien que le diga lo que él quiere escuchar, más no lo que necesita escuchar. Por eso ten cuidado con esto, porque estamos hablando de obreros aprobados. Y un obrero aprobado es aquel que busca agradar a su Señor antes que a los hombres. Entonces, dice aquí, la palabra obrero viene del griego ergatem, ergatem. Y dice que personas que trabajan en un oficio o profesión y que realiza las cosas del mejor modo posible, no con mediocridad. Por eso aquí vamos hallando sentido de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Procura presentarte delante de Dios, porque Dios es el dueño de la obra, el que llamó a los obreros, y le está diciendo que haga bien como un obrero aprobado. O sea, estamos viendo que un obrero es alguien que cumple su trabajo, que hace un oficio, cumple su profesión de del mejor modo posible, no con mediocridad. Buen punto este. Ahora, la palabra aprobado, ya vimos lo que significa obrero. Ahora, la palabra aprobado es del mismo griego que dice dokimon, dokimon con K, que significa admitido o aceptado después de ser puesto a prueba, pasando de ser excelente a sobresaliente, pasando de ser excelente a sobresaliente. Dice también que es ser puesto a prueba, y esa palabra se deriva es una palabra griega, mejor, deriva del griego que dice dokimazo, dokimazo también con K y con Z. Dokimazo, que dice probar una cosa para saber si vale la pena o no. Es decir, examinar, evaluar, escudriñar a la persona en su carácter o personalidad. Entonces, resumiendo, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que hiciera bien lo que el Señor le había encomendado. La responsabilidad que había recibido del Padre la hiciera con todo el amor y con toda la disposición. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, que hiciera las cosas de una manera que sobresaliese a lo común, a lo cotidiano, porque entendiera que lo estaba haciendo para el Señor, para el Señor. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y ese es el encargo, el mismo encargo que nosotros tenemos, de hacer las cosas buscando ser excelentes, hacerlas lo mejor posible, porque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor. No hacer las cosas de cualquier forma, de cualquier manera. No, esa no es la voluntad del Padre, eso no es lo que el Padre quiere, eso no es lo que el Padre busca, iglesia, para nosotros como pueblo, sino que hagamos las cosas muy bien hechas. ¿Ok?
Así es que sabiendo ya, entendiendo el significado que tiene esta palabra y la exigencia que el apóstol Pablo le estaba haciendo a Timoteo, podemos entender lo siguiente. Los obreros del pueblo aparecen desde el comienzo de las escrituras, desde la Biblia, ya que Adán y Eva fueron los primeros obreros del Señor. Los primeros hombres, obreros de Dios, fueron Adán y Eva. Y como vimos, se dejaron engañar, cayeron en la seducción, en la malicia que el enemigo les puso y pues dejaron de hacer las cosas de la manera que la venían haciendo y ya conocemos los resultados de esto. Bueno, debemos tener en cuenta que todo lo que se intente hacer, si es ordenado por el Señor, debe ser cimentada en el diseño del Padre, pues todas las obras de construcción que encontramos en la Escritura, el Padre siempre mostró el diseño. Fue el Padre quien escogió para su construcción el diseño, aún los materiales con los cuales debían llevarse a cabo estas construcciones. Conocemos el tabernáculo de Moisés, conocemos luego el tabernáculo de David y conocemos lo que fue el templo de Salomón, como se le conoce, que fue destruido, ha sido destruido en 2 ocasiones, pero que ahora se apresta para ser reconstruido nuevamente porque está escrito en la palabra de que será reconstruido el templo nuevamente. Y este templo se hará tal cual Salomón recibió, o David mejor recibió el diseño de cómo debía hacerse, porque quien recibió el diseño fue David. David tenía un celo ardiente, un deseo ardiente en su corazón por construirle casa al Señor, pero el Señor le dijo, tú no me construirás casa porque has derramado mucha sangre, será tu hijo Salomón el que me construya una casa. Y eso es lo que conocemos como el templo de Salomón. Pero entendamos que ese templo se dice tal cual el diseño divino. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un diseño, hay algo que Dios diseñó para que tú cumplas en esta tierra, que es lo que tenemos que propender a hacer. No podemos llegar al cielo, volver delante de la presencia del Padre, habiendo sido unos vagos en esta tierra. Suena fuerte, pero no tengo otra forma de decírtelo. No puedo suavizarte esto. Es realidad. Llegar delante de la presencia del Padre y que el Padre te diga, esto era lo que yo esperaba que hicieses. Y tú te pasaste en esta vida solo comiendo y durmiendo sin hacer nada por la obra. O te pasaste toda esta vida preocupado por lo tuyo, construyendo tu propia vida sin darte tiempo, sin buscar cómo construir aquello que el Señor te mandó a construir o te mandó a edificar en esta tierra. Ojo con esto, iglesia. Debemos prestar mucha atención a esto. Es un gran error nosotros cambiar o intentar cambiar el diseño que el Padre dio para hacer algo, construir algo en su nombre o para él en un momento determinado. Los diseños del cielo deben hacerse, deben realizarse en esta tierra tal cual el Padre lo diseñó. Un ejemplo, estaba diseñado por el Padre que la redención de la raza humana debía ser a través de la muerte de Jesucristo en el madero. Mateo 26 vemos a Cristo pidiéndole al Padre que si hubiera una otra forma de hacerlo, y el Padre le dice, esa es la forma que yo escogí. Esa es la forma de hacerlo, no hay otra forma. Y a Cristo diciéndole, está bien, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Así es que nosotros debemos ser cuidadosos en eso y mantenernos en el diseño del cielo. Por eso, cada hombre, cada mujer llamado por Dios a establecer el reino, a hacer una obra que en realidad es el Señor quien la construye. Nosotros siempre somos los medios a través del cual va a construir su obra. Debemos ser respetuosos de los diseños que el Padre ha determinado que debe hacerse y cómo debe hacerse. Eso no se trata de cambiar la palabra a mi amaño, a mi antojo, a mi manera, porque algo en la escritura no me conviene, porque yo no estoy alineado a la escritura y entonces de pronto para no ser juzgado como predicador, mire lo que predica y no hace,
entonces empiezo a cambiar la estructura, empiezo a cambiar la palabra y empiezo a cambiar los cimientos o el diseño de la iglesia que el Señor mismo hizo el diseño para su iglesia en esta tierra. Debemos ser respetuosos de eso. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9 nos acentúa lo que te estoy diciendo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Entonces dice la escritura del Señor así: y harán un santuario para mí. ¿Para quién es el santuario? Para el Señor. ¿Para quién es la obra? Para el Señor. Por ende, de él son los diseños. Él diseñó. Y como él diseñó, debemos ser respetuosos de esos diseños. Y dice el Señor: y habitaré en medio de ellos. Hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre. Escucha, te lo repito, conforme a todo lo que yo muestre, está diciendo el Señor, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. El Señor es un Dios de detalles. Tú puedes ver en la construcción del templo de Salomón cómo el Señor le dijo detalladamente hasta el color de las cortinas, la forma de las copas, la forma de las columnas, la forma, las medidas de todas las cosas, se las dio el Señor muy meticulosamente. Lo mismo hizo con Moisés cuando fue a erigir el tabernáculo para encontrarse ahí con el Padre. El tabernáculo de David es algo aparte, porque el tabernáculo ahí nació del deseo de David, de tener bajo cubierta el arca, que significaba el pacto de Dios con el pueblo. Con la gracia del Señor, pronto estaremos hablando de lo que es en sí el tabernáculo de David. Pero hay una promesa para el tabernáculo de David que dice que será restaurado, reedificado, restaurado el tabernáculo de David en estos tiempos, pero eso hablaremos luego. Eso no es el tema principal hoy. Te hago referencia porque es un tabernáculo también. De pronto lo has leído decir: bueno, pastor, ¿y qué pasa con el tabernáculo de David? Como te digo, lo hablaremos después. Eso nos da para mucho tiempo también. Entonces, en el Antiguo Testamento hallamos un hecho bien, pero bien interesante, hablando de la construcción, del diseño, de cómo construir. Y si esto para muchos, hoy por hoy, solo leerlo puede ser ofensivo, pero mira lo que dice la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 18. Y el rey Salomón obligó, obligó. Y hay parte de la iglesia que es tan cismática con esto. Es parte de la iglesia que es tan delicada con esto. Cuando el pastor intenta llevarles algo, una orden, una disposición que viene del Padre, hay parte de la iglesia que se ofende. Pero aquí simplemente dice: el rey Salomón obligó a 30,000 hombres de Israel a que ayudasen en este trabajo. Los obligó. No fue que si ellos querían, si ellos estaban dispuestos, no, simplemente como rey los obligó. Lo que pasa es que a nosotros en esta latitudes del mundo se nos dificulta entender lo que es el principio de estar bajo un rey. Sí se nos dificulta porque nunca hemos estado bajo un rey, bajo la orden de un rey directamente. Lo más cercano que hubo en estas latitudes fue los virreinatos, ¿no? Que eran virreyes puestos a gobernar aquí en las Américas de parte de España. Pero aquellas sociedades que estuvieron o que alcanzaron a estar bajo el gobierno de reyes, simplemente aprendieron que el rey manda y ellos obedecían. Qué bueno que nosotros pudiésemos aplicar eso en nuestras vidas, que simplemente Dios manda y nosotros debemos obedecer, porque eso fue lo que pasó aquí. El rey mandó y simplemente se hizo. Dice el versículo 14 de Segunda de Reyes 5, él eligió como jefe a un hombre llamado Adoniram y dividió en 3 grupos a los hombres. Había 10,000 hombres en cada grupo, o sea, trabajaban por turnos. Ellos trabajaban por un mes en el Líbano y después se iban a casa por 2 meses. Esto a mí me enseña algo y quiero que tú lo tomes. Con todas las cosas que tú hagas, hay un tiempo que hay que sacar para la obra. Algunos dicen: pastores, que yo trabajo mucho.
es que yo hago esto, yo hago aquello. Tal vez estás trabajando mucho porque precisamente no estás buscando llevar en tu vida el diseño del Padre. Y tal vez te digo, estarías trabajando menos y hasta ganando más. Se trata de eso. Ellos les tocaba hacer esto. Iban trabajando un mes y eran trabajos forzados. En otras versiones de la escritura dice que Salomón los puso en trabajos forzados. O sea, el trabajo era duro. Y es que el trabajo en la obra del Señor no es fácil. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el trabajo era fácil? No, esto necesita de esfuerzo, necesita de compromiso, necesita de decisión, necesita estar dispuesto a sacrificar cosas para agradar al Señor. Hacer la tarea bien hecha, no hacerla de manera diligente para nada, hacerlo bien hecho. Dice, sigue diciendo aquí, ellos trabajaban por un mes en el Líbano y después se iban a casa por 2 meses. Versículo 15, Salomón obligó. Algunos de ustedes esto les ofende. Que como pastor yo le diera, lo obligo, hermano. Voy a obligarlo a que haga esto, a que haga aquello. Les ofendería grandemente. Pero dice, Salomón obligó también a 80,000 hombres a cortar piedra en la región montañosa. Por eso te digo, otras versiones hablan de trabajos forzados. Había 70,000 hombres para transportar las piedras. También mandó 3,300 de los oficiales de la corte del rey para supervisar la obra y todavía con un supervisor al lado. Ay, ay, ay. El rey Salomón lo mandó cortar piedras grandes y valiosas que cortaron con cuidado para el fundamento del templo, con cuidado para el fundamento del templo. Entonces los constructores de Salomón e Irán y los hombres de Gebal cortaron las piedras, prepararon tanto las piedras como la madera para edificar el templo. Entonces mira lo que lleva una construcción de la obra de Dios. Mira lo que hay que hacer para construir la obra bien construida, como tiene que ser, no hacerlo de manera, de cualquier forma, como para los hombres, lo estamos haciendo para Dios. No se trata de ser negligentes, se trata de ser diligentes en el trabajo para el Señor y en la construcción de la obra de Dios. Eso lo estamos viendo, mira, los obligó a trabajar fuerte y duro. Sino que te repito, nos hace falta tener claro que hay un rey que gobierna sobre nosotros para que simplemente hagamos todo aquello que él nos manda hacer sin chistar, sin ponerle peros ni nada, sino simplemente disponernos para hacer aquello que él nos mandó hacer. Bueno, hay algo que a veces algunos en las iglesias, en las congregaciones, en todas las congregaciones pasa esto por testimonios de pastores, por testimonios de algunos hermanos mismos que uno escucha dando testimonios aquí y allá después de que el Señor hizo un milagro. Muchos a veces se quejan de la función del pastor, pero ya vimos que Salomón puso personas del ejército, oficiales de la corte para supervisar la obra. Pues nosotros, como obreros del Señor, somos puestos por el Padre para supervisar tu obra, para supervisar tu vida, y es una obligación de parte o recibida de parte de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Quiero que tengas esto claro porque de pronto me voy a meter un poco a la cocina, pero es para que me entiendas por qué. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Dice, sé diligente, y esta es una palabra para los pastores, para los líderes del pueblo de Dios. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Por eso es que todo pastor o ministro, como prefieran llamarle o llamarse, es un entrometido, pues se mete contigo, con tu casa, con tu familia, con tus negocios, se mete con todo y es la obligación del Padre. Porque si estás siendo fraudulento en un negocio, como pastor yo tengo que decirte que no debes hacer eso, que eso está mal, que no te va a traer bendición, que puede ser una bendición momentánea, pero a la postre y a la larga te va a traer maldición sobre tu vida. Vas a maldecir tu casa, vas a maldecir la obra de tus manos, porque estás siendo fraudulento. Aquel que tiene un negocio y entonces la famosa, ¿no? Corridita a la pesa para vender menos de lo que realmente le están pidiendo.
aquel que es fraudulento en su manera de vivir, que tiene esposa y por ahí otras cosas. Por favor, eso tiene que llamarte la atención. Eso como pastor yo no lo puedo admitir. Si yo me doy cuenta de esto, si el Señor me permite saber esto y no hago nada, estoy siendo diligente y sabes que estoy contribuyendo para que tu vida se eche a perder, claro, para que tu salvación se enrede. Entonces debemos ser diligentes y en esa diligencia del llamado tenemos, te repito, que ser entrometidos, meternos hasta la cocina, como le decimos popularmente, revolcar toda tu casa, revolcar toda tu vida. A algunos no les gusta, pero es necesario para hacer de manera diligente y bien hecha la obra del Padre. La obra que el Señor me encomendó, yo tengo que buscar hacerla bien hecha, con diligencia. El apóstol Pablo en ese 2 Timoteo 2:15 que leímos dice procura. ¿Y sabes dónde más se repite la palabra procura? En el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 15. Y acontecerá que si no procurar, es intentar hacer algo con todas las fuerzas y por todos los medios. Eso es procurar. Nadie puede decir, Señor, yo procuré hacerlo si solo lo intentó de una forma y no fue más allá. Eso no es procurar. Procurar es cuando tú buscas por todas las formas y de toda manera hacer algo. Eso es realmente procurar. Entonces vemos que se repite, este procura se repite en Deuteronomio 28:15. Acontecerá que si no procuras poner por obra la palabra, acontecerá que si no procuras llevar a cabo tu ministerio de manera diligente, te vas a enredar, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, te repito. La primera es que se hace referencia a los obreros en el llamado Nuevo Testamento. Te digo en el llamado Nuevo Testamento porque la verdad, la escritura es un solo testamento, porque es la voluntad del Padre desde Génesis hasta Apocalipsis, está decretada, mandada y dada la voluntad del Padre. Un testamento es un documento que hace alguien expresando cuál es su voluntad, qué es lo que espera que se haga. Es lo que él ha expresado en ese documento. Eso es lo que conocemos como testamento. Por eso cuando alguien parte, es llevado, muere, como quiera que sea, dicen que llaman a aquellos interesados, aquellos que aparecieron nombrados, llaman a la familia a la lectura del testamento. ¿Y qué es lo que leemos en el testamento? La última voluntad de la persona que falleció. Gracias al Señor, nosotros tenemos un Dios vivo, pero que igual nos dejó un testamento para cumplir en esta tierra. Y es desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso te digo en el llamado, ¿ok? No estoy faltando el respeto a la escritura en ningún momento, sino que por eso quiero aclararte que yo digo en el llamado porque para mí, y es la realidad, la escritura, la Biblia, este manual de vida es un solo testamento, ¿ok? Es un solo testamento. De Génesis, Apocalipsis nos está mostrando la voluntad del Padre para con nosotros su creación. Por eso te digo en Mateo 9:39, que es la primera referencia que se hace a la palabra obrero. Dice Mateo capítulo 39, versículo 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, mira, la mies es mucha, más los obreros pocos. Y nos da una recomendación, dice, versículo 38, rogad pues al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Cosa importante tener en cuenta, la mies es del Señor, por eso es el que envía a los obreros a su mies. Nadie puede autonombrarse ni autoenviarse, no. Es el llamado por el Señor, es el escogido por Dios de ser enviado como obrero a la mies. Y eso se ve simplemente en los resultados. ¿Cómo, con qué corazón, con qué ánimo se está haciendo la obra? El Señor habla de los asalariados, que no es lo mismo, ¿ok? Dice, pero vamos a formar el contexto. ¿Qué sucedía? ¿Cuál es el contexto? Ya lo vimos. La Biblia hay que interpretarla y estudiarla por los contextos. ¿Cuál es el contexto con el cual el Señor está diciendo aquí en el versículo 37? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, como resultado de la predicación del evangelio del reino. Y al ver las multitudes, dice el Señor, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el contexto aquí es el siguiente. Jesús dice recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Aquí hay algo que para alguien, si lo escucha a primera, puede sonar escandaloso, pero vemos a un Jesús que se está, digamos, dando cuenta de que él solo no es suficiente. Pastor, ¿cómo eso es una herejía? No, no es una herejía. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba en un cuerpo humano. Por eso dice la escritura en un pasaje que Jesús se cansó, se sentó. Él se cansaba, humanamente se cansaba. Lo que pasa es que como él es diligente en todo lo que hace, entonces sacaba fuerzas de debilidad para seguir haciendo la obra. El Señor Jesucristo lo vemos, Mateo 26, mi alma está angustiada hasta la muerte. Lo hemos angustiado, lo hemos oprimido. Recordemos que hay una visión de Jesús. Recordemos que es su parte humana mientras estuvo en el cuerpo, aunque era Dios, dice la Escritura, y nunca dejó de ser Dios, fue encapsulado, metido en un cuerpo humano. Por eso él comía, por eso él bebía, por eso él se sentaba y descansaba. Eso no podemos perderlo de vista ni dejar de tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la religiosidad nos quitó esa imagen humana de Jesús, pero la escritura dice lo contrario, dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, al contrario, tenemos un sumo sacerdote que habiendo sido tentado en todas las cosas, pero no pecó. Por eso él puede compadecerse de nosotros, porque él sabe lo que trae la tentación, los impulsos que genera la tentación. Y el jueves anterior hablamos de tentación y de prueba. Esta semana estará subida en el canal de YouTube también esa predicación y aquí en el Face. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No olvidarnos de esa parte. Jesús, como hombre, en su cuerpo, en su humanidad, se cansaba y sucedía esto. Por eso él dice que en una ocasión mandó 70 de sus discípulos de dos en dos y los mandó a que predicasen el evangelio del reino, que echaran fuera a los demonios, que sanaran a los enfermos. Ellos regresaron emocionadísimos, diciéndole: Señor, hubieses visto, aún los demonios se sujetan en tu nombre, los enfermos son sanos. Eso era lo que el Señor estaba pretendiendo con ellos, por eso los envió. Y no es lo mismo un solo hombre yendo a una aldea por vez que 70, o sea, 35, porque eran 70 de dos grupos, que 35, ¿sí o no? 35 equipos yendo a hacer la obra. ¿A quién le rendía más? ¿Cuáles podían abarcar un mayor territorio? Sus discípulos cuando fueron enviados. Por eso mismo el Señor ahí nos está enseñando cómo hacer la obra, porque es una enseñanza para la iglesia. Son mejores dos que uno. Vayan en pares, vayan de a dos. Prediquen, enseñen, publiquen la verdad del reino. Lleven el evangelio, háganlo alcanzable a aquellos que se están perdiendo. Háblenle lo que ustedes han visto hacer a mí, háblenles de eso. Lo que ustedes han visto que yo he hecho echando fuera a los demonios, vaya a echar fuera a los demonios. Lo que ustedes han visto que yo he sanado a los enfermos, vayan y sanen los enfermos. Lo que ustedes han visto que yo he ido y he predicado el evangelio en las diferentes aldeas y pueblos a los alrededores de Jerusalén, vaya y hágalo en otras ciudades. Entonces, por eso te digo, humanamente el Señor dijo: yo no alcanzo para cubrir todo en un momento determinado en mi humanidad. Te repito, en la humanidad, en su cuerpo humano. No me malinterpretas ni te vayas a dejar engañar ahora el enemigo. A decir que ya, a pensar que ya tienes una herejía y a desconectarte por eso. No, no, no. Entiende lo que te estoy diciendo. Ese es el contexto de esto. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. O sea, vio tanta multitud dispersa, vio tanta alma necesitada, hambrienta y sedienta de la manifestación de Dios en sus vidas, que les dijo: hombre,
por favor, oren al Señor, rueguen para que envíe obreros a la mies. O sea, que prepare hombres, que prepare mujeres para ir a predicar, a llevar el mensaje del evangelio. Eso es lo que está diciendo. Ese es el contexto de esto. Entonces, hay algo con lo cual las tinieblas, el maligno, el malo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, como le quieras llamar, el innombrable, como dicen otros que no comparto esa forma de hablar, como si se tuviese miedo, no lo estamos invocando, lo estamos enfrentando, que es diferente al decir Satanás. Señor no dijo vaya ni reprenda al innombrable, vaya y echen fuera al innombrable. No, él dijo vaya y echen fuera a los demonios. ¿Sí o no? Casi lo dijo el Señor. Entonces son demonios y los vamos a enfrentar en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Vamos a ir con toda la gloria y la autoridad del Padre eterno a echarlos fuera sin temor y sin miedo. Dice entonces aquí que toda la obra que nosotros salgamos, todo lo que nosotros realicemos, la obra del Padre, la obra del Señor recibirá retribución. Y esto es lo que a muchos les cuesta trabajo entender. A muchos les cuesta, a una parte les cuesta soltar, dejar, abrirle espacio a la obra del Señor en sus vidas. Piensan que si sacan tiempo de su trabajo van a perder. Al contrario, vas a ganar. Hay que sacar tiempo para hacer la obra. La escritura nos dice en Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Yo estoy haciendo la obra del Padre, pero tengo tiempo para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Tengo tiempo para hacer cosas que a mí me gustan, hobbies personales que tengo que me gustan. Y hay gente que le da temor soltarse, lanzarse, porque piensan, ¿y qué va a hacer de mí? Hombre, el Señor tiene cuidado de nosotros, no te preocupes. No te preocupes, todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene retribución. Pues el mismo Padre nos dice que en su justicia Él va a retribuir todo lo que hagas para Él. Todo lo que tú pongas para la construcción del reino va a ser retribuido para Él. El salmista David lo dijo, de lo recibe tu mano, de eso te amos. No podemos dar nada que el Señor no nos haya dado. ¿Cómo podrías dar tu tiempo si el Señor te cortase el tiempo? Si te llamase en este momento, hasta ahí llegamos. ¿Sí o no? ¿Cómo podrías tú dar algo si el Señor no te lo dio primero? Porque si el Señor no te lo dio, lo buscaste o lo ganaste de manera fraudulenta y eso no viene de Dios. Entonces, así es que funciona. Nos disponemos para la obra para que el Señor haga en nosotros más. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12 y saltamos al 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12. Dice la escritura del Señor así, iglesia. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, el amor se muestra con obras. Dice la escritura que es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. Lo dice el libro de Proverbios. Tú no puedes decir que amas al Señor si no estás haciendo nada por la obra. Si no estás haciendo nada para que el evangelio sea predicado. Si no estás haciendo nada con tu vida para que el evangelio se dé a conocer. Si no estás haciendo nada con tus recursos para que el evangelio se siga dando a conocer. No puedes decir que amas al Señor. No lo digo yo, lo dice la escritura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Hay algo que nosotros escuchamos mucho hablar y es el primer amor, porque está consignado en Apocalipsis. Has perdido tu primer amor. Y muchos, ay, yo cuando estaba en mi primer amor. Si tú eres de los que hice eso, pon cuidado, porque cuando formemos el contexto, por eso es importante, iglesia, tener en cuenta los contextos. Te quiero repetir esto. Mira bien lo que dice la escritura. Ahí dice en Apocalipsis, habéis dejado tu primer amor. Así es que si tú me dices que, ay, me acuerdo cuando estaba en mi primer amor, estás de juicio. Ojo, porque eso es algo que el Señor está trayendo juicio. Eso no le está alabando el Señor. No te dejes engañar.
Eso, por el contrario, el Padre lo que está haciendo es llamando la atención a una iglesia que caminó gozosa, con júbilo delante de él, que caminó en un tiempo, que buscó hacer la voluntad del Padre, que corrió la buena carrera de la fe, pero se cansó. Y eso que era lo primero, eso que era su primera motivación de vida, ¿sabes qué hizo? Lo dejó, lo cambió. Entonces no vuelvas a decir que te recuerdas cuando estabas en tu primer amor. Si eso está pasando, por favor, regresa al primer amor. Vuelve a hacer del Señor tu prioridad de vida. Vuelve a hacer de la obra del Padre lo primero que tú quieras hacer en esta vida, porque el resto será premiado, será galardonado. Para eso, volvamos aquí. Hebreos, capítulo 12, capítulo 6, en el versículo 12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Estás viendo lo que dice? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que quiere decir aquí que cuando tú no haces nada por hacer algo para la obra, y en la obra te convertiste en un perezoso espiritual. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y amor que hay mostrado hacia su nombre. Lo dice la Escritura, te lo estoy leyendo literal, tal cual lo dice el Señor, no lo digo yo. Por eso te dije, te advertí, voy a meterme hoy hasta la cocina, porque tengo que ser diligente para el Señor. Y dice, ya en el versículo 18, dice, por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que aquello que el Señor te prometió, a todos aquellos que se disponen, que procuran ser obedientes al Señor y hacer la obra que les fue encomendada con todo su ser, dice la Escritura que Él que prometió no va a mentir. Él se va a encargar de que tu trabajo en el Señor, la obra tenga una justa retribución. Así es que no te dejes engañar. Procura con diligencia presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra del reino. Amén. Esto nos lo certifica más claramente un pasaje en la Escritura, Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Habla de los trabajadores o los obreros de la viña. ¿Ok? Mateo capítulo 20, versículo 16. Dice la Escritura del Señor así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera, o sea, estamos hablando ya, primero salió a las 6 de la mañana, luego sale a las 9 de la mañana, a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a esto le dijo: y también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Mira que al Señor no le gustan los vagos en la obra. Al Señor no le gusta ver a nadie parado haciendo nada en la obra. Salió, miró unos que están ahí como desocupados, le dijo: hey, vengan, trabajen. Por eso esta predicación se llama haz tu oficio, cumple tu trabajo. En la obra del Señor todos tenemos un trabajo y lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Ok? Pero entonces está diciendo aquí, versículo 4. Y a esto les dijo: y también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo, lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena. Dice, a la hora sexta, 12 del día, a la hora novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. O sea, vio otros desocupados y les dijo: vengan, trabajen. ¿Estás viendo que al Señor no le gustan los vagos en medio de la obra? Esos que quieren sin que todo les llegue sin orar,
sin clamar, sin ayunar, sin interceder, sin leer la escritura, sin congregarse, sin aportar para la obra, porque esto también hace parte de la labor. Y te lo voy a decir más adelante. De pronto no puedes ir, pero puedes contribuir para que otros vayan. ¿Sabes una cosa? Estados Unidos fue el mayor proveedor de misioneros cristianos, evangélicos, protestantes, como se le quiera decir, al mundo entero. Y mientras Estados Unidos se mantuvo en esa línea, la realidad de Estados Unidos fue muy diferente, pero muy diferente. Eso no se puede desconocer. Vemos, aquí llegaron muchos hombres. Recordemos de aquel hombre grandioso de Dios, de pronto el más reconocido de los misioneros que llegaron en un tiempo, en esta era, digamos, como moderna, pues, Randy McMillan, un hombre que de verdad admiré y admiro mucho, dejó todo en su nación por venirse a predicar, a enseñar el evangelio en esta nación. Hizo una obra maravillosa. Es de reconocer. La Biblia dice que al que honra, honra. Y asimismo Estados Unidos mandó misioneros por el mundo entero, siguiendo un principio porque ellos mismos eran misioneros. Recordemos de los cuáqueros, los que llegaron, por eso en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿no? Donde se coge un pavo en todas las familias y se celebra o se festeja de esa forma. ¿Por qué? Porque fue lo que el Señor ya encallaron. La historia de los Estados Unidos lo puedes leer, y llegaron entonces a tierra firme y pues encontraron este animalito que sirvió para calmar el hambre. Por eso lo celebran con un pavo. Ya eso ahí a grandes rasgos. Si quieres saber más de esta historia, pues léelo, búscalo en internet. La historia de los famosos cuáqueros y toda esta cuestión. Gente que traía el temor de Dios en sus corazones, gente que amaba a Dios, que traía la ley, que traía la palabra de Dios en sus corazones. Y Dios lo estableció ahí en esa hermosa tierra de los Estados Unidos. Y de ahí salieron muchos misioneros para el mundo entero. Y mientras Estados Unidos se mantuvo en esa línea, hombre, su realidad fue diferente. Y sigo. Entonces dice aquí en el versículo 5, volvió a salir a la hora sexta, 12 del día, a la hora novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo, y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: mira, a las 5 de la tarde, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? O sea, a mí me daría vergüenza que a la hora 11 el Señor viniera y me dijera: oye, que no has hecho nada con tu vida. Te llamé, te tomé para darte un ministerio, para ponerte sobre un ministerio, y no has hecho nada. Te llamé como siervo, te llamé como mi hijo, para que prediques, para que enseñes, para que eches fuera demonios, para que sanes enfermo, y no has hecho nada. Y eso nomás no es para los pastores. Esa es una comisión que le va a toda la iglesia. ¿No te haría vergüenza que el Señor dijera y te dijera esto, que hasta ahora no has hecho nada con tu vida? Ni siquiera has aportado para la expansión del reino. Hoy me voy a meter a tu casa. Hoy vengo a ser atrevido de parte de Dios, porque nunca voy a cambiarte la palabra que el Señor me dé para predicarte. Nos duele, nos molesta, nos entra y sí, pero sé que a la final te trae sanidad, como me trae a mí la palabra del Señor. A la hora 11 encontró a otros padres y le dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató, porque nadie nos contrató. Y él les dijo: y también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págale su jornal. Que a cada atardecer el Señor te llame, y te llama, porque Él llama. Él ve lo que estamos haciendo. Ya lo vimos en Efesios 6. Él no es injusto por olvidar el trabajo y amor que hacemos hacia la obra, hacia Él. Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Mira lo que dice el Señor: comenzando por los últimos hasta los primeros. No importa si el Señor te está llamando hoy, no importa. Ve y cumple tu ministerio, cumple tu llamado, ve y haz la obra como obrero que eres, como miembro que eres del cuerpo de Cristo. Haz aquello que te corresponde hacer, porque el Señor no es injusto. Mira lo que pasó aquí, esto es hermosísimo. Versículo 9. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario, y empezaron los otros a imaginarse: si estos que trabajaron una sola hora les di un denario, hermano, a mí mínimo me tocan 6. O está pagando un denario por hora.
Nosotros que llegamos a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas quiere decir que tenemos 12 denarios ya acumulados. Y empezaron a hacer cuentas e imaginaciones de su corazón. Y dice el versículo 10, cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaba que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero les ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. ¿Sabes qué quiere decir esto, iglesia? Ten cuidado de esto. Escucha esto, porque a veces hemos sido tan atacados desde niños en nuestra autoestima que no nos estimamos, no nos valoramos y no hemos aprendido a recibir el valor que el Señor nos dio. Escúchame esto, tú no eres menos que nadie, tú no eres menos que el apóstol Pablo, que Pedro, que Juan, que Lucas, que ninguno de ellos, tú no eres menos que los grandes predicadores que hoy conocemos, tú no eres menos. Delante del Señor, tú eres un obrero que Él mismo ha capacitado. A uno les dio unos talentos, pero a ti también te dio talentos. A uno les dio unos llamados, unos ministerios, pero a ti también te da un ministerio. No te dejes dañar la autoestima que Dios dio, lo que Dios te dio, el reconocimiento que Dios hace de ti. No importa si no hiciste lo que otros han hecho, haz a ti lo que te toca hacer. No te preocupes, porque el Señor a cada uno hará el pago. Él cumple su palabra, porque si lo vemos, en los primeros que salió, el Señor les dijo, vengan, trabajen y les voy a dar un denario. Fue el compromiso. El compromiso era, les voy a dar un denario. La promesa del dueño del terreno, de la finca, de la hacienda, como quiera que sea, fue que les iba a dar un denario. Faltó él a su palabra, él no faltó a su palabra. Él nunca les dijo que les iba a dar más si trabajan las 12 horas. Y déjame decirte esto, que nosotros, si nos dedicamos a cumplir la tarea, a hacer el trabajo al cual el Señor nos llamó, déjame decirte, tú no eres menos que nadie, iglesia, por favor. No es que nadie te menoscabe en tu identidad y que nadie te menoscabe o te quite tu autoestima. Tú eres para Dios tan importante como fue el apóstol Pablo, como fue Pedro, como fue Lucas, como fue Salomé, como fue Bernabé, como fue Tomás. Así importante para el Señor eres tú. Yo soy tan importante, no necesito tener una iglesia de miles de miembros para ser tan importante como aquellos que tienen el don, la gracia, el favor de Dios, que han venido trabajando duro, estableciendo reino y tienen a miles en sus congregaciones. Yo no me siento menos que ellos y tú no te sientas menos que nadie, ¿ok? Ten en cuenta eso. A la final, la gracia y el favor del Padre es para todos, tal cual Él prometió a cada uno. Así va a ser. Así es que no te desanimes. Que porque otro tiene lo que tú no tienes, literalmente hablando, no te desanimes. Que porque otro hermano tiene un don que de pronto tú no tienes, no te desanimes porque tú tienes un don que ese hermano no tiene. ¿Ok? Para el Señor somos iguales. Y esto no es una frase de cajón, es una realidad. Mira lo que nos está diciendo la Escritura aquí. Otra cosa es que ellos se habían imaginado que a ellos les iban a dar más, porque a los que trajeron una hora les dieron un denario. El Señor estaba cumpliendo su palabra. Escúchame esto, el Señor va a cumplir su palabra sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todos aquellos. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Él no es injusto para olvidar el trabajo y amor que tú hagas hacia la obra. Él va a tener en cuenta cada cosa que tú hagas por el reino y para el reino. Él lo va a tener en cuenta, Él no lo va a pasar por alto, Él no lo va a olvidar, iglesia. Él no lo va a olvidar. Que unos trabajan más duro que otros, sí. Claro que sí. Porque unos tenemos un ministerio, otros. Otros tenemos unos dones, otros tienen otros dones. Pero al final, mira esto. Lo importante fue que la tarea del día se logró sacar. Estos no estaban, los que llegaron primero, no estaban viendo que los que fueron llegando después colaboraron en la obra para que se sacase el trabajo del día. Ellos no estaban viendo eso. Ellos no estaban viendo que aquellos que llegaron después simplemente estaban con su trabajo contribuyendo para que a ellos mismos les tocara trabajar menos. Eso no lo estaban viendo, eso no lo estaban considerando.
Hay tantas cosas que pudiésemos hablar aquí, pero el tiempo tiende a ser corto. Ellos no estaban viendo con qué disposición los otros fueron, ni tampoco estaban viendo la necesidad que esos que llegaron después tenían. Egoístas ellos. No, pues ya yo tengo, ya aquí yo tengo asegurado lo mío, pues cada quien verá. Ellos no estaban viendo eso. Ellos no estaban viendo que estos hombres habían estado desempleados y que necesitaban llevar algo a sus casas. Aleluya, Señor, gracias. Hoy dije que me iba a meter fuertemente con tu vida. Voy a sacudirte en el egoísmo que de pronto pueda haber en ti. Hoy vamos a sacudirnos de una gran cantidad de cosas. Por eso te advertí desde el principio, iglesia. Tal vez pocas veces me has escuchado predicar así, pero te repito, traigo al pueblo lo que el Señor me dé que traiga y hablo lo que el Señor pone en mi boca. Eso busco hacer. Entonces esto no vieron que habían otros hombres que tenían familias, que tenían esposas e hijos que sustentar y que tal vez salieron a pararse ahí porque no había nada más que hacer y salieron con la esperanza de que alguien precisamente hicieron eso que hicieron estos, contratarlos, lo que hizo el dueño de la finca, contratarlos para que pudieran llevar algo a sus casas, poner algo en sus mesas. Ellos no estaban viendo eso. Ellos no estaban considerando eso. Y a veces nosotros dejamos de considerar una gran cantidad de cosas hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia aquellos consiervos, hacia aquellos que hacen parte del pueblo y que hacen parte, por lo tanto, de nuestra familia, porque somos una familia, somos un cuerpo, somos un pueblo en Cristo Jesús para Dios. Y empezaron fue a murmurar, a criticar y a pensar y hasta decir que se le estaban violando sus derechos porque ellos habían trabajado más y estos habían trabajado menos y les habían dado lo mismo. Ay, Señor Dios Todopoderoso. Padre, ayúdanos a salir del egoísmo. Ayúdanos a ese sentimiento que llega a ratos de creernos más que los demás porque pronto estamos haciendo algo que otros no están haciendo, Dios. Ayúdanos a ser humildes, sencillos delante de ti, pero sobre todo diligentes ante ti. Pidámosle al Señor que nos ayude, iglesia. Necesitamos su ayuda. Lo necesitamos mucho, mucho, pero mucho. Aquí en la escritura, iglesia, en el libro de Éxodo, capítulo 35, nos empieza a hablar de lo que era la construcción o la ofrenda para el tabernáculo, lo que el Señor necesitaba construir un tabernáculo, lo quiso él así, por ese el tabernáculo de Moisés que te hablaba en principio. El Señor quiso que hubiese un lugar, una tienda, donde él pudiera reunirse con su pueblo, pero su pueblo salió corriendo desde Sinaí, entonces quedó Moisés como designado para que fuese y escuchase la voz de Dios y se la trasladase al pueblo. ¿Ok? Eso fue el pueblo. Ahora tú tienes que preocuparte porque tú mismo busques y encuentres la voz de Dios dentro de ti. Amén. Tienes que preocuparte tú mismo por buscarla, por ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo, ser esa oveja que reconoce la voz de su pastor. No te estoy diciendo, ¿no? Porque esto a veces es malinterpretado. El hecho de que, bueno, aquí se dan dos corrientes. Una, que tú no puedes hacer nada por ti mismo, que necesitas quien esté ahí. Otra, ¿no? Que tú tienes que estar bajo un yugo, a veces opresor. No voy a meter en este tema, pero nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Todos y cada uno de nosotros debemos buscar en nuestra intimidad entrar al monte santo, subir al monte, entrar al tabernáculo y reunirnos con el Padre. Amén. Es necesario, como también es necesario que nos congreguemos para que Dios, usando a quien Él ha designado en cada congregación, también nos trae palabra. Eso es necesario, te lo digo. En el nombre de Jesús es necesario las dos cosas. ¿Ok? No voy a entrar en detalles ahora porque, ¿verdad?
no viene al caso y podría terminar criticando cosas que el Señor no me llamó a eso. Pero quiero decirte algo. Capítulo 36. La congregación me conoce y sabe cómo es. Capítulo 36 dice, en el capítulo 35, empieza lo que es la construcción del tabernáculo. Capítulo 35 de Éxodo, Éxodo capítulo 35, iglesia, versículo 4. Versículo 4 dice así: habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Mira, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado de especias, para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todas eran cosas muy avaluadas en medio del pueblo. Dice versículo 10, la obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Versículo 11, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Versículo 12, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la preposición. Aquí vemos que para cada una de estas cosas se necesitaba un oficio diferente y particular. El panadero no podía hacer las basas porque no era carpintero, no era ebanista. El ebanista no podría, ¿no? Trabajar la piedra, el mármol, porque no era su oficio, eso era para los canteros o canteranos, como se le dice. Entonces, esto, cada uno nos está mostrando aquí esta obra, que cada uno de nosotros tiene un llamado en particular, pero que cuando nos unimos cada uno a hacer su parte, vamos a llevar a cabo la obra del Señor, vamos a poder sacar adelante la obra que el Señor dijo que debía hacerse. Por eso te digo, iglesia, es muy importante, por favor, que encuentres, estos días hemos venido hablando mucho de propósito, que hayas tu propósito para que el Señor te llamó y cumplas ese propósito, ese llamado, ese ministerio, lo cumplas. Porque aquí está diciendo la Biblia muy claramente que para la construcción del tabernáculo, cada uno tenía unas habilidades diferentes. Cada uno tenía algo que poner, algo que dar para la obra, y fue así como pudo sacarse adelante la obra, ¿ok? De eso es que se trata. De eso es que el Señor quiere que nosotros entremos en esta tónica y cada uno ponga su ministerio, su llamado, sus dones, sus talentos, de todo aquello que ha recibido de parte del Padre para la construcción de la obra. Claro que sí. Esto quiero que quede claro, porque tal vez hay muchos ahora cuando se suba a YouTube la predicación harán cortes y pondrán y dirán que es que yo estoy pidiendo y haciendo esto. No me interesa, ¿ok? Porque estoy agradando a Dios primero. Lo que te estoy diciendo, iglesia, y lo que estoy diciendo que quede claro es que hay talentos, hay dones, hay ministerios dentro del pueblo que cuando nos unimos todos en un solo propósito, ¿cuál? El edificar la obra a la cual el Padre nos mandó, vamos a poder en unión sacar adelante la obra del Padre. ¿Cómo? ¿Qué es la obra del Padre? Predicar el Evangelio, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, libertar al cautivo. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Vamos a poder extender la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, porque esa es la palabra del Señor. Será predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Ese es el propósito de Dios con su pueblo, con la iglesia. Para esto necesitan recursos. Claro, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Porque hay alguien que sabe trabajar la madera, pero no tiene la madera. Entonces el que tenía la madera la llevó para que el que trabajaba la madera pudiera hacer la obra. Esto se trata de todos buscando el bien y el bienestar de todos a través de qué? De hacer la obra encomendada por el Padre. De eso se trata el cristianismo y eso en realidad es el pueblo, la iglesia del Señor. Nos hemos apartado mucho de ese principio, desafortunadamente, claro que sí. Nos hemos ido a veces en excentricidades y hemos visto muchas cosas que quisiéramos borrar de la historia de la iglesia. Sí, claro, no lo vamos a tapar el sol con un dedo,
pero también hemos encontrado casos muy hermosos de gente que de manera leal está haciendo la obra para el Señor. Así es que no te dejes engañar y vamos hacia adelante, iglesia. Vamos con todo. Vamos a seguir construyendo aquello que el Señor nos mandó a construir. Vamos a seguir llevando hasta lo último de la tierra la predicación del evangelio. Vamos a seguir llevándole a aquel que necesita ver la gloria de Dios. Vamos a poner todo de nuestra parte para que la gloria de Dios sea vista por esas personas que están necesitando ser rescatadas, ser transformadas, ser cambiadas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Versículo 20 dice que entonces, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien en su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh y para la obra del tabernáculo de reunión y para toda la obra y para las sagradas vestiduras. O sea, para todo aquello que el Señor se ha dispuesto la obra. Dice que todos aquellos que pusieron su corazón, hoy te digo, disponte tu corazón para el servicio al Señor. Dispón tu corazón para hacer aquello que el Señor te está pidiendo y te está llamando que hagas. Disponte, no pongas más trabas, no busques más excusas para no hacer nada. Al contrario, cumple, haz tu oficio. Recuerda, esta predicación se llama haz tu oficio. Cumple tu ministerio como un buen soldado de Jesucristo. Cumple aquello para lo cual fuiste llamado. No te dejes engañar. No te quedes impávido ni quieto, con lleno de dones y sin hacer nada por ellos. Con ministerio sobre ti, sin ponerlos a hacer aquello para lo cual el Señor te llamó. Profetas mudos, pastores sin rebaño, evangelistas que no le dicen a nadie siquiera Dios te bendiga. Maestros que no enseñan ni con su propia vida, ni con su propio testimonio, la gloria de Dios. No, no más de eso, iglesia. No más de eso. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús HaMashiach y vamos a poner por obra en cada uno en su oficio a llevar a cabo la obra que el Señor dispuso que debía hacer la iglesia en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo. No nos vamos a detener. Vamos a seguir llevando el conocimiento de la gloria de Dios a aquellos que necesitan conocerlo. Para eso el Señor necesita un pueblo organizado, una iglesia que busque antes que cualquier otra cosa el beneficio del Padre, una iglesia que busque antes que cualquier otra cosa el crecimiento y el establecimiento de la obra, una iglesia que no busque su propio beneficio ni su propio acomodamiento, sino una obra, una iglesia, un pueblo, una congregación que esté dispuesta a desacomodarse, a salir de su comodidad, a soltar, a poner de sí, a procurar poner por obra la palabra y a proponer poner por obra, procurar que la obra del Padre se haga, se ejecute en esta tierra, iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Segundo ejemplo de esto. Segundo ejemplo de lo que es la construcción. Acompáñame más adelante, por favor, en la escritura. Vamos a ver la construcción del templo de Salomón, precisamente. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús HaMashiach. Mira lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 6. Te repito, primer libro de Reyes, capítulo 6. Construcción del templo. ¿Ok? Dice el versículo 1, en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. ¿Sabes por qué esto es tan detallado? Porque esto fue tal cual el Señor dijo que debía hacerse el templo. Por eso te lo estoy leyendo. Porque Salomón simplemente estaba siguiendo la orden
que el Padre, el diseño que Dios mismo había dicho cómo debía hacerse su casa. ¿Ok? Cómo debía hacerse. Entonces, si vamos más adelante, dice el versículo 12, cuando le habló el Señor a Salomón, versículo 11, leámoslo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo: con relación a esta casa que edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Mira que aquí el Señor le dice: si tú caminares, si tú anduvieras, ¿sabes una cosa? Hay muchos que andamos buscando la plena bendición de parte de Dios, la plena gloria de Dios manifiesta en las vidas, pero queremos andar de la manera en que nosotros queremos andar. No queremos hacer aquello que el Señor ordenó que debiésemos hacer, sino que queremos hacer las cosas conforme nosotros creemos que debiésemos hacerlas, y ahí hay un gran problema. Hay un diseño de Dios. Ya vimos cómo en el tabernáculo de Moisés el Señor mismo dio el diseño, y vemos aquí a Salomón haciendo la casa conforme al diseño que Dios le dio. Y vemos cómo, si ves esto, si lo estudias por tiempo, pues no podemos leerlo todo, te vas a dar cuenta que cada uno de los obreros, o sea, que cada uno de los que tenían habilidades, las pusieron al servicio del Señor. Esto es que es tenerlo muy en cuenta. Y dice la Escritura que el Señor dio sabiduría y dio habilidad a algunos artesanos, a orfebres, a canteros, a ebanistas o carpinteros, como se les llama. Le dio sabiduría, talento por encima de los demás para que construyeran la casa tal cual él se había determinado hacerlo. Así es que ese talento especial que tú tienes, honra a Dios con eso, porque eso no es que te llegó porque sí, o porque tú seas muy inteligente, o porque estudiaste mucho. Es porque Dios te dio la capacidad, te dio la sabiduría y te dio las fuerzas para hacer aquello que estás haciendo. Hay gente que cuando está comenzando da gloria y honra a Dios por todo, y cuando logra algo entonces se olvida de Dios y creen que fue por sus fuerzas y por su habilidad que hicieron las cosas. No se trata de eso, olvídate de eso. Se trata de ser agradecidos con el Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué tus hijos terminaron la universidad? Simplemente porque Dios te proveyó, porque Dios te ayudó, porque Dios estuvo contigo, porque Dios no permitió que fuese sacado de tu empleo. A muchos Dios les dio la gracia de pensionarse, de estar disfrutando hoy de una buena vejez. Eso no fue porque tú trabajaste y laboraste y porque fuiste. No, eso es por la gracia del Señor Dios Todopoderoso, que te dio la vida y te permitió llegar hasta estos años para que hoy estés disfrutando. Escucha esto, no nos olvidemos de esto, para que el malagradecimiento no toque nuestra vida y nos sostengamos firmes en la obra del Señor y Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias al Señor, iglesia, por esta palabra. Bendecimos a nuestro Padre Celestial. Le decimos: Señor, muchas gracias por haber sido bueno con nosotros, por haber sido misericordioso y bondadoso. Muchas gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así, iglesia, y que damos gracias al Señor. A aquellos que están ahí conectados a través del Facebook Live, le damos las gracias al Señor Dios Todopoderoso. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están por acá por el Zoom, bendecimos también sus vidas. Pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, sean bendecidos en toda buena obra que emprendan, sean guiados, sean llevados por el Señor en todo aquello, sean guiados por el Padre en el nombre de Yeshua HaMashiach a hacer aquello que el Padre dispuso. Hoy oro en el nombre de Cristo Jesús para que aquella palabra que recibimos la pongamos por obra, para que en aquello que tengamos que dar un vuelco a nuestra vida, empecemos a dar un vuelco desde hoy mismo, a cambiar aquello que esté mal, que si hemos dejado de procurar en alguna área, volvamos a procurar hasta el final, para que así seamos dignos del Señor de participar en toda buena obra que Él preparó de antemano en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice el libro de Números, capítulo 6,
En el versículo 24 en adelante dice, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, iglesia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y en este día, como dice la escritura aquí, y pondrán el nombre de Yahweh sobre Israel y yo los bendeciré. Así que en el nombre de Jesús HaMashiach, invoco el nombre de Yahweh, el Padre eterno, sobre tu vida, iglesia, sobre tu casa, tu hogar, tu familia, sobre tu ministerio, sobre todo aquello que el Padre te ha permitido obtener y tener, para que el Señor bendiga en el nombre de Jesús HaMashiach tu entrar y tu salir, para que el Señor tenga misericordia de ti y de tu descendencia, guarde, proteja y cuide a todos los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Dios Todopoderoso. Así que gracias, iglesia.